Entonces veamos, aquí tenemos el enunciado, nos dice, bueno, encontrar el núcleo lo vamos a denotar con la letra N mayúscula y la mayúscula pues de la matriz, y nos piden también hallar la nulidad de esta matriz, y aquí la tenemos. Entonces, bueno, para hallar el núcleo y la unidad pues necesitamos saber y comprender la definición de ellas, del núcleo y nulidad. Entonces veamos primero la definición, y esas definiciones son las que nos ayudan al resolver los ejercicios, son las que nos marcan el camino pues para las demostraciones y los ejercicios. Entonces veamos esta definición. Entonces aquí tenemos la definición. Entonces nos dice, bueno, sea A una matriz de orden M por N. Tenemos aquí M filas y N columnas. NA, pues ya hemos dicho que el núcleo lo vamos a denotar con la letra N y A. Entonces nos dice que el núcleo de la matriz A está dado de esta manera. Es un conjunto de vectores que pertenecen a Rn, es decir, las componentes de este vector va a ser la cantidad de columnas de la matriz. Bien, en nuestro caso teníamos una matriz 3 por 3, así que no va a haber problema, va a ser, este vector tiene que tener tres componentes, x, y, z. Y ese vector nos va a salir de la solución de este sistema de ecuaciones que debemos armar aquí. Es un sistema de ecuaciones homogéneo donde está involucrada la matriz, el vector pues que debemos encontrar, y eso lo igualamos al vector 0. Las componentes del vector 0 va a ser la cantidad de filas, que en este caso sería m, de acuerdo a la definición, va a ser la cantidad de filas de la matriz A. Bien. Entonces, bueno, ahorita vamos a mirar cómo aplicamos esto en nuestro ejercicio. Y la nulidad de la matriz A va a ser la dimensión del núcleo. Entonces, aquí nos van a dar unos vectores y esa cantidad de vectores pues va a ser el número que nos dé aquí. ¿Listo? Bueno, entonces ya con nuestro ejercicio apliquemos la definición. Ok, entonces nos quedaría así. Debemos armar este sistema de ecuaciones. Es decir, vamos en busca de este vector. Y este vector va a surgir del sistema de ecuaciones, entonces es el que debemos armar. Bien, entonces nos quedaría así, A por el vector X igual al vector 0, nos quedaría, bueno, la matriz A, el vector X, Y, Z, recuerden que este vector es la cantidad de columnas de la matriz, y el vector 0 es la cantidad de filas que tiene la matriz. Pues como aquí es una matriz 3 por 3, pues no va a haber problema, ¿sí? Todas van a ser iguales ahí. Bueno, el paso siguiente es multiplicar la matriz por este vector, entonces nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Multiplicación de matrices sería menos 1 por x, luego sería 2 por y más 1 por z, nos quedaría así, y así mismo con la fila 2 y la fila 3, y nos quedaría igualado a 0. Aquí nos da una matriz con 3 filas y solamente una columna. Ojo ahí, pilas con eso, no es que haya 3 columnas, porque todo esto es una sola componente, así que serían una sola columna. De aquí lo que vamos a surgir es el sistema de ecuaciones, el cual debemos solucionarlo, y pues es el que nos va a arrojar el núcleo. Aquí hay un detalle que quiero que tengan en cuenta, y es que cuando ya obtenemos el sistema de ecuaciones, fíjense que el sistema de ecuaciones, los coeficientes del sistema son las componentes de la matriz, ¿ya? Y de una vez lo igualamos a 0. O sea que en últimas estos pasitos de aquí no son necesarios, o sea, podemos pasar directamente a resolver el sistema de ecuaciones. Obviamente aquí lo explicamos pues para que se sepa de dónde sale, para aplicar la definición, que es muy importante comprender esas definiciones. Es más que todo por eso, ¿listo? Pero en la medida que ya comprendas de dónde sale esto, hay una comprensión de la lectura de la definición, pues puedes pasar directamente a solucionar el sistema sin hacer este tipo de operaciones, ¿listo? Bueno, entonces de aquí nos quedaría el sistema de esta forma, ¿ya? Obtenemos el sistema de ecuaciones, tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas x, y, z, ¿listo? Y ya resolvemos el sistema. Entonces lo que te decía es que directamente podemos pasar aquí, o sea, saltarnos estos pasitos de acá de multiplicar la matriz A por el vector X, o si lo prefieres puedes pasar de una vez acá a la matriz ampliada, ¿bien? Porque el sistema pues lo vamos a resolver utilizando el método de Gauss-Jordan, pues acorde a lo que se ha estado viendo con el curso de álgebra lineal.
Esto de Gauss-Jordan se ve en la primera parte de este curso. Bueno, hacemos la matriz ampliada, cogemos los coeficientes de la matriz y la escribimos de esta manera. Y empezamos a hacer operaciones elementales para reducir la matriz. Entonces, este menos 1 lo vamos a volver 1. Primero, esa es la primera operación elemental. Entonces, la operación elemental que hacemos es multiplicar por menos 1 en la fila 1 y eso lo aplicamos a la fila 1 y nos quedaría esta matriz. En estas operaciones elementales pues no vamos a profundizar, es un tema que se tuvo que haber visto en la primera parte del curso de álgebra lineal, así que vamos a pasar un poco rápido por aquí porque pues se supone que ya se ha estudiado y aprobado, pero si de pronto todavía tienes dudas con estas operaciones elementales y se genera alguna dudita por aquí, recuerda que puedes hacer tus consultas por medio de las redes sociales. Abajo te dejo el enlace de las redes sociales, ¿vale? Para que pues hagas uso de esa herramienta. El objetivo pues es que todo el ejercicio quede claro y como te podrás dar cuenta pues necesitamos temas anteriores vistos en la primera parte del curso de álgebra lineal de tu curso. Bueno, entonces ahora teniendo este aquí ya 1, vamos a volver 0, este 2 y este menos 3 y hacemos estas dos operaciones elementales y tendríamos esta matriz. Fíjense que esta matriz se nos ha cancelado las dos, la fila 2 y la fila 3 se anulan y solamente nos queda la fila 1. Y bueno, aquí ya no hay nada más que hacer, así que aquí ya tendríamos la solución del sistema de ecuaciones, la cual nos quedaría de la siguiente. Entonces tendríamos solamente una ecuación, la de la fila 1, que nos quedaría, bueno, aquí 1 que sería x, aquí sería menos 2y, menos 1z igualado a 0. Tendríamos entonces solamente una ecuación y tres incógnitas, sería 3 menos 2, sería 3 menos 1, o sea, 3 incógnitas menos una ecuación, nos daría 2, que serían las dos variables libres, que por lo general se escogen de atrás hacia adelante, o sea, en este caso z y y. Listo, esas serían las variables libres. Aquí despejamos x y nos quedaría esta ecuación. Fíjense que entonces el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Y y z pueden tomar cualquier valor, son variables libres, y en la medida que le demos valores a y y z, cualquier valor que se te ocurra, puede ser cualquier número real, no hay restricciones aquí. En la medida que le demos valores, pues nos va a generar un valor a x. X siempre va a depender de los valores y de y y z, pero igual pues va a haber infinitas soluciones para el sistema de ecuaciones. Eso nos va a generar un espacio solución. Bueno, entonces marcamos como variables libres y y z y las marcamos aquí como unos parámetros. En esta ocasión vamos a marcarlos con las letras griegas, alfa y lambda. ¿Listo? Entonces y pues va a ser alfa, lo vamos a marcar así, y z va a ser lambda. En otros videos de esta lista de reproducción hemos ido cambiando las letras. Eso varía de acuerdo al texto que estés llevando en tu curso, por eso no hay ningún problema. Bueno, entonces, ahora lo que hacemos es escribir los vectores solución de nuestro espacio, de este espacio solución que se ha generado del sistema de ecuaciones, que son infinitas soluciones. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Bien, entonces significa que cualquier vector solución del sistema de ecuaciones se va a poder escribir de esta forma, ¿sí? Entonces aquí era 2y, o sea, 2 alfa más 1 lambda, listo. Y pues es alfa y z va a ser lambda. Podemos irle asignando valores a alfa y a lambda y eso nos va a generar un vector que va a ser solución del sistema. Entonces, como podrán ver, habrá infinitas soluciones. Bueno, ya para ir buscando el núcleo, lo que vamos a hacer es separar este vector en los dos parámetros. El vector, vamos aquí con un vector que tiene el parámetro alfa y el otro vector que tiene el parámetro lambda. Bien, hay que tener cuidado algo aquí. Fíjense que aquí, a ver, este de aquí da 0 porque en la tercera componente de acá no está alfa. Entonces, pues lo dejamos como 0. Y acá está 0 porque en la segunda componente de acá no está lambda, entonces lo dejamos 0, esta es alfa, que alfa va acá. Bien, bueno, igual si hay una dudita por ahí en este procedimiento me comentas, ¿vale? Me dejas un mensaje.
Bien, ahora lo que hacemos es estos parámetros los extraemos de cada vector y nos van a quedar estos vectores de esta forma. Entonces obtendríamos estos vectores, aquí nos quedaría 2, 1 y acá 0, acá nos quedaría 1, 0 y 1. Y entonces cada vector que sea solución del sistema de ecuaciones se va a poder escribir de esta forma. Es algo genial, miren, es una combinación lineal de estos dos vectores y tú le puedes ir asignando valores a alfa y a lambda y en esa medida pues vas generando una nueva solución del sistema de ecuaciones. Estos dos vectores son LI y además generan al todo el espacio solución de ese sistema de ecuaciones, así que estos dos vectores incluso son una base para el espacio solución, ¿listo? Del sistema de ecuaciones. Con esos dos vectores pues ya obtenemos el núcleo y el núcleo entonces va a ser, el núcleo de la matriz A va a ser el generado de esos dos vectores y la dimensión de la matriz A va a, la nulidad de la matriz A va a ser la dimensión del núcleo, que van a ser los dos vectores y nos queda 2 y ahí ya terminaría el ejercicio. Bueno, entonces la idea ahora es que practiques con un ejercicio. Aquí te propongo un ejercicio parecido para que practiques lo que acabamos de hacer. Y bueno, también pues si se van generando dudas, pues para poderte colaborar, ¿vale? Para que sigas estudiando para que quede completamente claro este tema. Entonces, el ejercicio nos pide nuevamente encontrar el núcleo y la nulidad de esta matriz. Tenemos una matriz de orden 3 filas por 4 columnas, 3 por 4. Bien, entonces te invito a que le des pausa el video y hagas la solución y ahora comparamos lo que hiciste. Bien, te recuerdo que si va generando alguna duda en el procedimiento anterior o en lo que vas haciendo ahora, puedes hacer tus consultas por medio de las redes sociales. Abajo te dejo el enlace de las redes sociales. Por ahí varios estudiantes han estado usando esa herramienta. Así que te invito a que le des clic ahí en las redes sociales. Bueno, entonces dale pausa y nos vemos en un momentico, ¿vale? Bueno, entonces espero que lo hayas solucionado el ejercicio y vamos a comparar. Entonces, vamos a solucionar el sistema de ecuaciones. Vamos a pasar directamente a la matriz ampliada. Te había dicho que nos podemos ahorrar ahí algunos pasos. Pero igual, pues, cuando vayas avanzando puedes ir practicando, aplicando la definición. Y quede claro eso, la definición es importante. Bueno, entonces tenemos la matriz ampliada, resolvemos el sistema y empezamos a hacer las operaciones elementales. Esta es la primera operación elemental que hago. Vamos a volver este 1 de aquí, lo volvemos 0, ¿listo? Y nos resulta esta matriz. Luego, ya aquí tenemos 1, entonces vamos a volver 0 este menos 1 y este 1 de acá también lo vamos a volver 0. Y nos quedaría de esta forma. A ver, miremos. Nos quedaría esta matriz y acá se nos ha anulado la fila 3, así que ahí ya terminaría el ejercicio. Podemos extraer la solución y nos quedaría de esta forma la solución. Bueno, espero que así te haya dado lo de las operaciones elementales. Si no, pues me comentas, ¿vale? A ver en qué se puede colaborar para despejar las dudas. Entonces nos quedaría X, acá nos quedaría 6Z y 6W, que sería la cuarta variable. Nos quedaría Y, 4Z y 3W igual a 0. Despejamos X y Y y nos quedarían estas dos ecuaciones. Entonces tenemos 4 incógnitas y tenemos dos ecuaciones. Sería 4 menos 2, nos quedarían dos variables libres que pues serían, aquí se pueden ver, serían Z y W, que van a ser nuestros parámetros. Y nos quedaría de esta forma, ya para ir terminando el ejercicio. Los parámetros los he marcado con S y T. Bueno, tú de pronto lo marcas con otra letra, eso es lo de menos. Así que toda solución de nuestro sistema de ecuaciones, X, Y, Z, W, se puede escribir de esta forma y en últimas como esta combinación lineal. Así que el núcleo de la matriz va a ser el generado de esos dos vectores que nos dan ahí. Y la dimensión, la nulidad de A va a ser la dimensión del núcleo de A, que van a ser dos vectores. ¿Listo? Y bueno, ahí ya